No necesariamente tienes que sentir ansiedad, depresión para acercarte a un profesional de la salud mental. Y a veces nada más por inquietudes. Hay personas que dicen, solo vengo a ser escuchado. Y comienzan a hablar, comienzan a platicar, pero la persona al sentir que estaba en un espacio donde puede ser escuchada, se escucha también a sí mismo, ¿no? ¿Y tú cómo cuidas tu salud mental? Porque te toca estar expuesta con personas con crisis, con muchas situaciones complejas. Tengo pues un psicólogo, ¿no? Somos seres humanos, ¿no? Traemos situaciones o estamos viviendo ciertas cosas que ocupamos pues también hablarlas. Pues ya hay un encargado de la salud mental que se llama ChatGPT, ¿no? Sí, me ha tocado, ¿no? Que los jóvenes dicen, es que le pregunté que sí, qué puedo hacer, pero hay algo que no puede sustituir, que es la calidez humana. Y que muchas de las personas no buscan simplemente un silencio, sino un espacio en donde puedan hablar de su dolor, de su experiencia, de sus vivencias, ¿no? Para un psicólogo, ¿qué tan importante es la ética? Como profesionistas en esta área, nuestro mayor reto es el cuidado de los datos, porque hay quienes dicen, es que qué tal si voy, y luego anda hablando, ¿no? De lo que yo le dije. Visionarios Podcast con Alan Rentería. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visionarios Podcast, el espacio donde nos adentramos a las historias de personas que inspiran con su pasión, su talento y su entrega en cada uno de sus proyectos, de su carrera o de su emprendimiento. Hoy nos acompaña una mujer cuya vida profesional ha estado dedicada a acompañar, escuchar y transformar la vida de muchas personas. Ella es psicóloga, fundadora de Copana Centro de Atención Psicológica y una profesional que ha trabajado en instituciones educativas, comunitarias y de apoyo a víctimas, siempre con un compromiso profundo por la salud mental y el bienestar de quienes más lo necesitan. En este episodio hablaremos de psicología, de salud mental, de los retos de trabajar con comunidades vulnerables y de cómo ha logrado equilibrar su profesión con su papel de mamá. Bienvenida a Visionarios Podcast, Reina Vallejo. Muchas gracias por estar aquí, por haber aceptado la invitación. Okay, muchas gracias por esta invitación. Es muy agradable que se abran estos espacios donde podamos interactuar, ¿no? de estos temas en relación a la salud mental. Gracias. Sí, en un tema que yo considero pues muy importante y que últimamente ha tomado como más relevancia, más presencia. Yo empiezo a leer mucho en redes sociales o en los medios acerca de este término de salud mental. Ya nos contarás durante la plática que anteriormente pues era ir al psicólogo, ¿no? Ahora ya es un tema de salud mental, así como nos cuidamos la salud física, la salud mental incluso en ocasiones resulta más importante, ¿no? Sí. Pero pues bueno, toda historia tiene un inicio y yo creo que pues todos somos un proyecto en desarrollo, pero yo tengo una frase que me gusta mucho, ¿no? Que no somos producto terminado. Okay. Y en ese sentido, pues, ¿quién ha sido Reina Vallejo? A ver, platícanos un poquito de tus orígenes, de dónde eres y cómo te vas iniciando o te vas inclinando en este camino, ¿no? de la salud mental. Ok, pues soy de aquí de Puerto Peñasco, nacida aquí y pues siempre fui una estudiante aplicada, ¿no? No a lo mejor la más centrada en cuestiones académicas, pero sí aplicada y participativa. Y siempre tuve la intención de tener una carrera, ¿no? Mi papá decía que su única herencia en esta vida pues iba a ser pues una carrera, ¿no? Y que entregándole el título y la cédula, pues que él ya había hecho su parte, acababa ¿no? la beca. Él ya había acabado la beca, ¿no? Y siempre fue algo que nos sembró, ¿no? Entonces de ahí siempre tenía muy visto que pues que yo iba a tener una carrera, ¿no? Que ibas a buscar tarde o temprano cuál era la pasión que tenías o la vocación, ¿no? Así es. ¿En qué escuela ibas aquí en Puerto Peñasco? A ver, platícanos de... Pues en la primaria estuve en Lázaro Cárdenas. Ah, yo también. Ajá, en la secundaria estuve en la ETI. Ajá. Y en preparatoria en Cobach. ¿En Cobach? En Cobach. ¿Y estudias la licenciatura en psicología? En San Luis. En San Luis Río Colorado, en el Centro de Estudios de Tijuana. Sí, no me quise ir a una ciudad grande, pues viviendo en Peñasco, en un lugar pues pequeño, le temí la verdad irme a una ciudad grande, entonces era lo más próximo que había y entonces ahí. Y me imagino que eras estudiambre. Total, sí, sí. A muchos nos tocó vivir esa experiencia, ¿no? Y que yo considero que es de las que te engrandece más para desarrollarte. Sí, mucho aprendizaje, administración, o sea, de todo, ¿no? Sí, muy padre. ¿Te tocó batallar en esta etapa de estudiambre en San Luis? Sí, o sea... ¿Aprendiste a administrarte a la mala? Definitivamente, te toca esa cantidad y tú te las arreglas, ¿no? Entonces, pero agradezco mucho porque de ahí tengo mucho aprendizaje.
¿Ibas y venías los fines de semana o sí te quedabas en San Luis? Como todo estudiante al principio, cada fin y luego cada 15 días, después ya ni queríamos venir, ¿no? O sea, de hecho yo estudié y jamás imaginé regresar a Peñasco, yo creía que me iba a quedar allá, ¿no? Sí, ¿y empezaste a trabajar allá? Cuando saliste o te regresaste prácticamente al terminar la carrera. No, cuando terminé la carrera, en el espacio donde hice mis prácticas, me ofrecieron estar ahí atendiendo y apoyando en recepción, entonces me quedé ahí unos meses. Y al tiempo me invitaron de aquí de Setmar. Ajá. Me llamaron pues para ver si quería un puesto y me animé y pues me regresé a Peñasco. Y te regresaste a Peñasco. Así Oye, es. pero bueno, todo tiene, ahorita decíamos todo un inicio, eres aquí originaria, pero ¿y en qué momento de tu vida, de esa etapa que pasamos muchos los jóvenes en ese momento, que tienes que decidir? Y es una decisión muy difícil, ¿eh? Que ahorita ya nos la platicarás desde la perspectiva ahora como una profesional de la salud mental y que te toca trabajar con jóvenes, pero en ese momento en que hay que decidir cuál va a ser, para muchos seguir tu vocación, para muchos seguir una pasión, para muchos buscar una carrera que de cierta manera te garantice que vas a tener los ingresos para vivir. ¿En qué momento te sitúas ahí y decides que vas por psicología? ¿O qué te orilla para irte por allá? Ok, en la preparatoria, por invitación de pues quien es mi mejor amiga actual, pues desde entonces, me invitó a una iglesia. Entonces yo comienzo a acudir con ella por sus 15 años en ese entonces, ¿no? Desde los 15. Y me invitaron a reuniones de jóvenes, entonces yo comienzo a acudir a estas reuniones y la líder se daba cuenta que se me acercaban a ser escuchados, ¿no? Okay. Entonces ella decía, oye, Rina, ¿cómo se acercan contigo? Tu tono de voz o la forma en la que les hablas. Entonces desde ahí se empezó como a notar esta parte de lo social, de interactuar, de apoyar, de acompañar, ¿no? Y obviamente pues me preparé, ¿no? Hice mi test vocacional y sí salía psicología en segundo lugar, pero en primer lugar salía licenciatura en Derecho. ¿En Derecho? En Derecho, ajá. Pero pues por la experiencia que estuve viviendo, pues me fui más por la parte de psicología, ¿no? ¿Sí consideras que hay ciertas características que alguien que se dedica a la salud mental, en este caso un psicólogo, deba de tener? Por ejemplo, le decías ahorita, como que tenías esa forma de ser que empatizaba y que hacía que la gente te tuviera confianza, se acercara a platicar. ¿Cuáles consideras que pudieran ser, ya en tu experiencia, ¿no? Y de años que has estado trabajando en esa área, incluso con los compañeros que estuviste en la carrera? Yo creo que primeramente el ser humano, o sea, esta parte de la humanidad, ¿no? De no tener tanto esta frialdad de, no pasa nada, ¿no? O sea, empatía, cuidado, una escucha activa, ¿no? O sea, estoy y estoy presente, ¿no? No solamente físicamente, sino a nivel cognitivo, ¿no? O sea, te estoy prestando una atención y tengo este cuidado hacia lo que tú quieres transmitir conmigo. Entonces, diría que esas son de las principales características, ¿no? Características. ¿Y te diste cuenta entonces desde muy temprana Sí. edad? Y buscas las opciones en las diferentes universidades y te decides ir a San Luis. Sí, que era un lugar no tan grande y que me podía sentir un poco más segura. No conocía tanto, pero dije, bueno, me puedo desarrollar ahí. ¿Qué tan complicado puede ser San Luis, no? No, y fueron y me dejaron un domingo en la tarde y ahí arréglatelas, ¿no? Y ahí me quedé y empezar a experimentar, ¿no? Y recordando esa época donde te tocó pues a ti tomar una decisión, hiciste tu test vocacional, te sale Derecho y después la licenciatura en Psicología, ¿qué tan complicado es para los jóvenes en ese momento realmente poder pues elegir lo que muchas veces se convierte en lo que vas a hacer y a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida, ¿no? Y hay muchos que después tienen o tenemos el valor de estudiar algo y no dedicarte a ello, cambiar, pero hay muchos que parece que ya es una camisa de fuerza, que lo que estudiaste, incluso aunque no te guste, lo tienes que seguir haciendo, ¿no? Porque fue lo que estudiaste. Sí, es complicado porque ahora sí que como joven tienes este temor a equivocarte. ¿Y qué tal si lo elijo y no me funciona o no tengo las habilidades o no genero el recurso, ¿no? que estoy esperando? Entonces, en la mayoría de o en muchos de los jóvenes con los que yo he interactuado, es este temor a equivocarse, ¿no? O a fallar a la familia, a lo que están esperando de ti, ¿no? ¿Y qué le dirías a los jóvenes que se sienten con esa presión de fallarle a la familia, de decidir por algo que sí le vaya a generar el recurso que necesitan para vivir el resto de su vida? En ese momento en los que los jóvenes tenemos tuvimos esa presión, ¿no? De una decisión que impacta el resto de tu vida.
Sí, yo siempre les digo, me ha tocado estar muy cercana a jóvenes y siempre les digo la importancia de hacer aquello que te gusta, ¿no? O sea, que esté también dentro de tus habilidades y tus aptitudes, ¿no? No solamente aquello que te pueda meramente generar la parte económica, porque por ahí dicen, ¿no?, que ya es cuando se vuelve un trabajo, ¿no? Entonces, siempre es hacer un análisis de estas habilidades, intereses, aptitudes. Y sí, claro que la familia pues es muy importante, pero al final pues uno agarra su camino, ¿no? Entonces es importante eh, sí ir con este miedo, pero que sea un miedo, yo siempre les he dicho, es un miedo que te acompaña constantemente, pero que te impulsa a seguir preparándote, ¿no? En el área que tú No hayas que te decidido. paralice. No Y que te no te permite paralice, así es, ¿no? hacer cosas. Ujú, así es. ¿Qué recuerdas de tu vida de estudiante? Que en el sentido, ¿qué fue el reto más grande que tuviste ya desempeñándote en tu vida de estudiante y que estabas pues en la licenciatura de psicología? ¿Te tocó hacer servicio social, por ejemplo? ¿Y cómo fue tu primera interacción a lo mejor con el campo laboral, ¿no? Porque es difícil para todos, no nomás en la psicología, pues la parte teórica, pero pues ahora sí sale y escucha a una persona, pero desde una perspectiva a lo mejor ya no de amiga como lo hacías cuando tenías 15 años, Sí. sino ya tienes la responsabilidad de guiarla en una solución de un problema que tiene, ¿no? En este caso, en la escuela donde estuve, había un acompañamiento, ¿no? Que era como coterapeuta, ¿no? Ujú. Entonces, se brindaba la atención al usuario, a la persona, en este caso el psicólogo oficial, voy a decirlo así, ¿no? Y nosotros estábamos a un lado, ¿no? Entonces, al principio observas, te das una idea, pero ya cuando a uno le toca estar meramente con el usuario, pues es un reto muy grande, ¿no? Donde tienes que tener este cuidado del valor de la persona que tienes ahí contigo. Entonces sí es un reto muy grande. ¿Y cómo mantienes esa línea? Esa línea en cómo cuidar, cómo no involucrar pues la parte personal o esa empatía de una situación que probablemente te pudo haber pasado a ti en lo personal y que no te mueva esos sentimientos y que sean los que en base a los que puedas tomar una guía hacia esa persona, ¿no? Que me imagino que pueda ser, digo, a nosotros que no estamos en esa área, pues suena complicado. Sí es complicado. Con el tiempo pues vas ganando experiencia, pero sí. O sea, al final somos seres humanos, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando estás frente a una persona que habla de su historia, ¿no? De sus historias de vida, al final, como dices, hay relatos en donde tú dices, a mí me pasó algo similar o yo estuve en una situación muy similar, pero te centras, o sea, lo que haces es centrarte en la persona totalmente, o sea, desfocalizas la atención de tu vida y te enfocas en ella y en la necesidad que tiene, ¿no? De ser escuchada y de tener un cambio en su vida, ¿no? Pero sí, no es una tarea sencilla. Muchos dicen, ¿cómo le haces al salir? Y con toda la información. Yo a veces digo, a veces puedes tener, no sé, 4 usuarios y sales tranquila, ¿no? Pero a veces puedes tener uno y sales, ¿no? Con esta información ¿O carga emocional? Sí, y yo a veces digo, yo llego a mi casa, en ocasiones pasa, y me siento en la barra y es como, o sea, como esa línea para desconectarme y llegar pues ya ahora sí a mi realidad, pues, ¿no? Pero sí, no se niega que en ocasiones puedes estar tal vez en un restaurante o viendo una película en un cine, por ejemplo, y miras a algún comentario, una escena y te recuerda a las personas, te recuerda a los usuarios de, esto le puedo decir o esto lo puedo contar, le puedo sugerir. Entonces siempre está presente, ¿no? Esta parte profesional, ¿no? Okay. Oye, me llama la atención. Los llamas como usuarios, no los consideran como pacientes o cuál es el término adecuado en psicología, ¿no? Ok, lo que pasa es que, bueno, muchos los conocen como pacientes, ¿no? Ajá. Mayormente las personas le dicen pacientes, Ajá. pero se intenta actualmente como dividir esta parte o este estigma de, eres un paciente porque tienes una complicación médica. La parte paciente está más asociada en la parte médica. Si bien estamos dentro de la salud, Uh-huh. pero sí intentamos como humanizar y decir, eres un cliente, un usuario, una persona, y quitar como esta línea de eres un paciente porque meramente tienes un trastorno, cuando muchas veces no es así, ¿no? No es así, ¿verdad? Ya en la parte de psiquiatría, pues sí, paciente, ¿no? Ok, Uh-huh. ok. ¿Y te ha tocado trabajar con instituciones educativas? Ahorita, Sí.
nos platicabas desde que te hacen la primera oferta que te vienes a una preparatoria o regresas a una preparatoria en Puerto Peñasco. Sabemos que estuviste en una universidad. ¿Cómo ha sido para ti, pues ahora sí que el regresar o cuando regresaste directamente a trabajar con jóvenes? Muy padre. Digo, sí, como mencionábamos, ¿no? En la preparatoria tenía mucha interacción con jóvenes y venir a Puerto Peñasco y empezar a estar en un espacio con muchos adolescentes jóvenes fue una experiencia muy, muy padre, ¿no? Muy bonita, porque pues ya era un reto, ¿no? Donde más de 1000 estudiantes, ¿no? Con diferentes situaciones y egresé que tendría 22 años, 23 años, entonces algunos de ellos ya tenían 18, ¿por qué no 19? Entonces no estábamos tan desfasados de edad, ¿no? Entonces es ganarte como que ese, pues sí respeto, pero que te vean como una persona de acompañamiento con quien se pueden acercar, ¿no? Generar esa confianza con ellos, ¿no? Pero sí. ¿Y cuál es el reto más grande que se tiene con trabajar con jóvenes? La confianza. Generar la confianza. Sí, sí. Siempre he dicho, ¿no? Todos tenemos nuestras redes de apoyo, tenemos familia, pero en realidad a veces muchos de los jóvenes, meramente por la edad, ¿no? Se detienen a contarles cosas, ¿no? A los papás o a la tía, a la abuela. Entonces es generar un espacio donde ellos puedan acudir y tener esta... pues este espacio seguro de poder hablar acerca de quiénes son o quiénes están siendo o quiénes quisieran ser, ¿no? Sin ser juzgados o sin ser criticados por lo que están viviendo, ¿no? Sí, y en esa parte, ¿qué consejo o recomendación pudieras darnos a los padres de familia que tenemos jóvenes, adolescentes en esa edad para generar pues esa confianza? Porque, y que no requieran o que no sea su única opción el tener que acudir a un profesional de la salud, sino que también tengan esa cercanía con los padres, ¿no? Ok. La escucha, una escucha activa, ¿no? A veces estamos en un mundo muy apurado, ¿no? Entre trabajos, pendientes, y a veces nos hablan los hijos, los adolescentes, y sí, pero espérame, ¿no? Y andamos acá, y sí, pero espérame. Entonces ellos buscan ser escuchados y que cuando los estés escuchando, no estés pensando en qué responder, ¿no? Es como, a ver, dime qué necesitas. Yo siempre les digo, es como cuando vas a un restaurante y quieres pedir algo, o sea, sé específico en qué necesitas. Yo le digo a los jóvenes, o sea, si le vas a contar algo a tus papás, diles, ¿qué necesitas? O sea, ¿sabes qué, papá? Te voy a contar algo, pero solo escúchame. O te voy a contar algo, pero dame tu sugerencia. O te lo voy a contar, pero dime cómo te pasó a ti, ¿no? O ayúdame. O, ¿cómo lo resuelvo? Ajá, o simplemente no me digas nada, simplemente escúchame y al final, no sé, dame un abrazo. Entonces, como papás es, pregunta qué es lo que quieres, o sea, pregúntale a tu hijo qué es lo que necesita o va a necesitar al momento de compartir esta información contigo, pues, ¿no? Uh-huh. Sí, porque muchas veces como padres cometemos errores de inmediatamente el regaño, esto, Ajá. sin entender el contexto de lo que está pasando, ¿no? De la situación completa, o incluso creo que pues nos pasa como seres humanos, el dar una solución inmediata. Pues es que hazla así. Uh-huh. O ahora sí que como dicen, en mis tiempos era diferente, ¿no? O tienes que hacer esto. Siempre que hablamos, pues es en base a nuestra experiencia, ¿no? A lo que hemos vivido. Entonces, pero yo siempre le digo a los papás, o sea, escucha activa y detectar qué es lo que va a necesitar tu hijo al momento de estar hablando contigo, porque si no, al final pues vamos cerrando esas puertas de confianza, ¿no? Que ellos están intentando acercarse a hablar con nosotros o con los papás, ¿no? Sí, y ahorita que decías en nuestros tiempos era diferente, te ha tocado pasar desde que saliste, te integraste a trabajar en una preparatoria, después en una universidad, pues me imagino que por ver el cambio o la evolución de varias generaciones. ¿Cómo las has visto? ¿Sí están muy diferentes ahora con la tecnología? Aunque la respuesta pareciera obvia, ¿no? Pero ¿cómo se percibe desde la salud mental, desde cómo te toca a ti ver los problemas que pudieran haber tenido los adolescentes hace 15 años con los que pudieran tener ahorita? Sí hay un cambio. Bueno, yo diría, o yo noté mucho un cambio a partir de la pandemia, ¿no? Creo que como en todo. Aguas. Sí, pero previo ya en cuestiones de tecnología sí hay un cambio porque ¿qué hacen los jóvenes con una tablet o con un teléfono? Pues se adentran y se aíslan en un cuarto, ¿no? Y a veces pues
Cuando los papás están ocupados, pues que dicen, vete al cuarto con la tablet, la tele, y pasan horas y horas y a veces ni siquiera hay un control de las horas del sueño, de la alimentación. Entonces esto comienza a repercutir en su salud, tanto pues física como emocional, ¿no? Ajá. Pero sí hay un cambio muy representativo y yo considero que a partir de pandemia, o sea, ¿Qué les fue pasó? un cambio total. O sea, no solamente a los adolescentes y jóvenes, o sea, también a los adultos, ¿no? De pasar a tener cierta estabilidad o cierto ritmo, cambió totalmente, ¿no? Al estar aislados, pues muchos de nuestros hábitos fueron pues modificados, ¿no? Sí. Entonces, tanto en los padres como en los hijos, ¿no? ¿Y cómo podemos apoyar ahora a esos jóvenes que pareciera que después de la pandemia tienen otra manera de ver las cosas, o incluso de interactuar, ¿no? Creo que en la pandemia lo que generó es que nos acercara todavía más a la tecnología. Incluso hay muchos más empleos generados a distancia, desde casa, gente que trabaja para empresas desde otros países por la tecnología. Y pues ahora, después de la pandemia y los últimos 2 años, y me atrevo a decir que sobre todo en el último, pues ya hay un encargado de la salud mental que se llama ChatGPT, ¿no? Sí, que sí me ha tocado, ¿no? Que los jóvenes dicen, es que le pregunté que sí, qué puedo hacer. Ajá. Y sí, claro que puedes hacer recursos, al final son medios o pueden ser herramientas, pero hay algo que no puede sustituir el chat, ¿no? Sí. En este caso, que es la calidez humana, ¿no? El tacto, la mirada, o sea, es algo que no puede sustituir, ¿no? Y que muchas de las personas no buscan simplemente un silencio, sino un espacio en donde puedan hablar de su dolor, de su experiencia, de sus vivencias, ¿no? Y eso es lo que ofrece cuando ya estás en presencia, ¿no? En este caso de un terapeuta o psicoterapeuta, ¿no? Sí, Creo que esa sería la diferencia, ¿no? totalmente. Y aparte, pues hablando un poquito de tecnología, pues no se nos olvide que todavía estas herramientas de inteligencia artificial con los algoritmos que tienen, de cierta manera nos van dando lo que queremos escuchar. Ajá. Entonces, pues eso no es lo que pasa en la vida real. Y que también distorsiona mucho, ¿no? Parte de la realidad. Si bien muchas personas tienen cierta calidad de vida, otros no, y al tener este acceso a tecnologías, ellos pueden observar, ¿no? No sé, playas, lugares, lujos o cuerpos, por ejemplo, en donde su valor y su percepción o autopercepción se mira perjudicada, ¿no? Por lo que ellos creen que es la realidad o lo que está bien en el mundo y que ellos están perdidos ahí en sus cuartos, ¿no? Sí, y que están muy lejos de eso que se ve, ¿no? Exacto. Uh-huh. Oye, Reina, y pues tú sabes, la salud mental, ahorita lo platicábamos al inicio, por muchos años fue motivo incluso para algunas personas o por alguna generación de vergüenza de aceptar que tenías alguna necesidad o que tenías alguna situación que pudiera necesitar de un apoyo psicológico. Incluso era hasta un tabú, ¿no? Ajá. Hasta un tabú, y anteriormente era vete al psicólogo, ahora es atiende, lo decíamos, ¿no? Tu salud mental. ¿Qué le dirías a esas personas que en esta nueva etapa de tratar de ver este apoyo de esta manera, pues requieran, ¿no? O sienten que requieren ese apoyo, y sobre todo a esas generaciones que crecieron o crecimos bajo en el caso de los géneros del hombre, el hombre no llora, el hombre no ocupa, tiene que ser fuerte, etcétera, ¿no? ¿Qué le dirías a esas personas que se dan cuenta de que algo no está bien, de que tienen pues diferentes, tú nos podrás platicar, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas, por ejemplo, en los que después derivan que debes de aceptar que necesitas tal vez algún apoyo en el área de salud mental? Sí, de hecho, ahorita que mencionabas a los hombres, por ejemplo, ¿no? Que justo en los próximos días estamos por el Día de la Prevención del Suicidio. y la estadística nos dice, ¿no? Que esto sucede mucho más en los hombres, ¿no? Estadísticamente hablando, porque por cultura, por familia, es como de los hombres no lloran, o no es necesario pedir ayuda, o simplemente ignóralo, o no pasa nada, o no necesitas, o no es bueno que te sientas así, ¿no? Se le quita ese valor a lo que estamos sintiendo. Y pues esto va aumentando, ¿no? Que en este caso el hombre pues se vaya aislando
a las posibilidades de pedir ayuda, ¿no? Pero sí, estas generaciones como tal, en la pandemia creo que se notó mucho, ¿no? Este cambio de sí necesitamos pedir ayuda, sea quien seas, pues, ¿no? O sea, sí, como dicen, ¿no? O sea, sin salud, pues no hay nada, ¿no? Entonces, y a las generaciones actuales yo creo que ya es bien diferente, porque a mí me toca escuchar a jóvenes que dicen, ay, ¿tú con qué psicólogo vas? No, pues, y tú, ay, entonces ya hay como grupitos de que cada uno tiene un acompañamiento, ¿no? Entonces, ha habido un cambio muy representativo, a lo mejor no total, pero sí muy representativo de, de la importancia que se le está dando al cuidado de las emociones, de las conductas, de los pensamientos, ¿no? Entonces, ¿qué les diría? Pues darse la oportunidad, yo siempre les digo, o sea, date la oportunidad en una sesión, en un espacio seguro y no pasa de que no regreses, pues, ¿no? Pero la verdad, pues muchos sí regresan, a lo mejor no con la misma persona, pero ya van abriendo estas posibilidades, ¿no? ¿Y cuáles pudieran ser los principales síntomas o cosas que una persona generalmente siente, ¿no? Para que, por ejemplo, ansiedad, cosas así, que tú pudieras decir, pongan atención a esos detalles y que te van a indicar que probablemente estás pasando por una situación que requiere un apoyo. Ok, bueno, hay muchos motivos de consulta, ¿no? Entre ellos, o sea, puede ser como tal una situación, un motivo, pero también síntomas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de síntomas, desde el exceso de pensamientos, el temor constante, ideas irracionales, ¿no? O sea, que no tienen un sentido de ser, pero ahí están constantemente, dificultades para dormir, despertares nocturnos, tristeza constante. ¿Qué más puede ser? Cambios en el humor, emociones muy variantes, ¿no? O, por ejemplo, que estés en una situación y que tu reacción sea muy intensa, ¿no? Cuando ya pasa la situación y dices, ay, espérate, o sea, no era para tanto y por qué reaccioné así. Entonces ya nos indica que hay algo por ahí guardado, ¿no? O también el hecho de que te pasen situaciones y no tengas la confianza o una red en donde compartir lo que estás viviendo. Eso también hace que nos vayamos pues aislando, ¿no? Entonces son muchos síntomas y motivos de consulta pues ni se diga, o sea, desde síntomas en cuestiones de depresión, ansiedad, por duelos, pérdidas, cambios de trabajo, rupturas en las familias, abuso sexual, alcoholismo, o sea, hay muchos temas, autoestima. Y lo curioso, o bueno, tú nos dirás que generalmente cada una de estas situaciones tiene una causa raíz, ¿no? Sí, así es. Sí, todos estamos cargados de historias, ¿no? Cada quien tenemos o hemos vivido situaciones diferentes y eso es lo que vamos siendo en la vida, ¿no? Por eso se dice que las palabras nos abren más posibilidades para estar en un mundo donde podamos ser, ¿no? Quienes realmente somos, ¿no? Entonces las palabras son muy importantes, ¿no? Por eso en la terapia se utiliza mucho la conversación como tal, ¿no? Sí. Y en otra etapa te tocó trabajar o apoyar en el Instituto de la Mujer. ¿Sí? Sí, años atrás. Años atrás, Ajá, ¿verdad? sí. ¿Cómo fue o qué aprendizaje obtuviste de ahí y cómo fue trabajar con problemas a los que se enfrentan en las familias o en la sociedad las mujeres, o muchas veces violencia intrafamiliar? Y cuáles consideras que son los retos que aún en estos días todavía siguen enfrentando, ¿no? Las mujeres y que trabajaban, me imagino, a través de apoyo en el instituto? Okay. En ese entonces yo trabajé más bien para un proyecto de apoyo al instituto, ¿no? Okay. Que era preventivo, era de pláticas preventivas de violencia. Entonces, mi parte o mi aportación en ese entonces hacia la comunidad fue pues ir a las comunidades, a las escuelas, a impartir temas preventivos, ¿no? O informativos, porque aún así que tengamos mucha tecnología, hay mucha información que se desconoce o si bien a veces está distorsionada, ¿no? Entonces, parte de lo que vi en ese entonces actualmente se sigue viviendo, ¿no? O sea, violencia psicológica, emocional, económica, física y se sigue viviendo. O sea, obviamente los profesionistas en esta área seguimos, ¿no? Trabajando o compartiendo para que las personas puedan conocer las diferentes necesidades o cómo ellos pueden detectar que algo pues no está bien o que algo no es que no esté bien, más bien que no es sano
y que puedan buscar ayuda. Pero así como me tocó apoyar no sé si fue como en el 2015, la verdad no recuerdo. Actualmente estoy en un proyecto muy similar y vemos que sigue habiendo necesidades. Ejemplo, ¿no? Me tocó estar en un grupo y conocen el violentómetro, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es eso? Entonces ya les enseñas, ¿no? Todas las acciones que nos llevan a estar viviendo algún tipo de violencia y que aún así en el 2025, o sea, la gente los desconoce, ¿no? Y siguen sucediendo. Y siguen sucediendo. Ajá. ¿Cuáles Y son? normalizados, ¿no? Normalizados, es normal en nuestra sociedad todavía que siguen pasando eso. Ajá, como el chantaje, la ley del hielo, un jalón, un comentario pasivo-agresivo, y que lo normalizamos porque pues vivimos en un ambiente a veces muy similar o estuvimos en un ambiente muy similar, ¿no? Es lo más complicado, ¿no? Muchas veces romper con esas cadenas familiares, culturales, y que es ahí donde se ocupa tal vez lo que decíamos al principio, ¿no? No somos producto terminado, pero cómo hacer que las personas tengan tengamos esa conciencia para darnos cuenta, ¿no? Sí, yo siempre digo, ¿no? O sea, estamos en una constante reconstrucción, pues, o sea, en una constante transformación, ¿no? A nuevas posibilidades, ¿no? Y en ese contexto, terminando el tema de la violencia en el tema de mujeres, ¿cuál consideras tú que sigue siendo el reto más importante que tienen y cómo pudieran, hablándole a las mujeres en general, poder salir de ello, ¿no? ¿O qué les recomienda a las mujeres que están todavía pasando por algún tipo de problema? ¿Qué les recomiendo? Pedir ayuda. Yo creo que muchas de las mujeres que siguen en espacios en donde están siendo violentadas, es una porque no hay una buena red de apoyo y otra porque no tienen el recurso económico como para salir de ese espacio y poder ser independiente con sus hijos o con un hijo, 5 hijos, ¿no? Entonces, creo que de primera es una buena red de apoyo. Teniendo una red, pues te mueves o te mueves porque te sientes apoyado. De otra forma, si te da vergüenza, si te da pena contarle a otros lo que estás viviendo, porque tal vez ya les contaste y regresaste a la misma situación, pero si en algún momento se quita esta parte de ser juzgada y regresas a pedir ayuda, ya de ahí, o sea, es un parteaguas, sería la palabra, ¿no? De posibilidades, ¿no? También estuviste en centros comunitarios. Sí. Sí, ¿cómo fue esa experiencia de trabajar? Pues digo, a los centros comunitarios, mucha de la gente que se acerca para pedir apoyo de diferentes tipos, ¿no? Desde económico, médico, etcétera, pues son familias o son personas en una situación de vulnerabilidad o ¿cómo fue esa experiencia de poder apoyar ahí? Sonrío porque haber estado en ese centro comunitario fue como una manera de aportar el inicio de mi carrera. O sea, cuando yo decidí estudiar esta carrera era porque me moví en un ambiente de jóvenes, ¿no? Jóvenes que iban a pláticas o que tenían alguna necesidad. Entonces, en ese centro comunitario en específico estaba pues la líder, ¿no? Que en ese entonces de reina, o sea, tú tienes estas características, tienes estas habilidades. Entonces, esta persona me empujó o me impulsó aún más a acercarme a esta carrera, ¿no? Entonces, haber ido a este centro donde yo sabía que había necesidades, pues para mí fue como ir a aportar un poco de donde inició todo esto, ¿no? Y estuve como 1 año y medio ahí y hay mucha necesidad y yo me pude dar cuenta de que es muy distinto atender a usuarios ahí, a personas ahí, en un consultorio privado. Las necesidades son muy distintas. ¿En verdad? ¿En qué? Muchas, o sea, el solo hecho de la situación, la parte económica, o sea, las carencias que se viven, hace que acepten o toleren o normalicen muchas cosas que no son sanas para ellos, ¿no? De verdad, las necesidades, aunque vivimos en el mismo puerto, en el mismo lugar, son muy diferentes. Sinceramente, para mí fue muy impactante ver que ellos, o sea, sí buscan la ayuda, pero la forma en la que ellos piensan o la parte cognitiva, sus ideas, sí también son diferentes, ¿no? Sí, ¿y cuál sería el común denominador que tú veías en todas esas personas que se acercaban a un centro comunitario? Porque pues a final de cuentas una ciudad es el resultado, digamos, de la cultura, y la cultura se forma de las tradiciones, etcétera, y una parte de ahí pues también tiene que ver
pues ahora sí que la idiosincrasia y la forma de pensar y la forma de ver las cosas de la comunidad, ¿no? Y ese es aquí en México, en Peñasco y en muchos lados, pues es las personas en una situación económica vulnerable, pues siguen siendo un porcentaje importante. Sí. ¿Qué dirías tú que por lo menos en nuestra ciudad es un común denominador que tú veías con ellos? Pues yo pude notar eso, la parte económica, pues papás obviamente por necesidad trabajando y los hijos pues solos, ¿no? En los hogares, ¿no? Pues en esto disminuye la comunicación, la confianza, pero sí, yo noté mucho la diferencia, ¿no? Sí. ¿Y Bastante. cómo podríamos apoyar ya de una mejor manera en nuestra comunidad para lograr ir cambiando no solo la situación económica? Y no sé si se me ocurre, ¿no? No sé si realmente eh, solo solucionándoles la situación económica o aportando en la situación económica pudiera realmente cambiar la situación en la que se encuentran esas familias, ¿no? Tal vez también requieran de un apoyo que no derive solo de lo económico. Ok. ¿Cómo crees que pudiéramos apoyar en nuestra comunidad para poder ir cambiando y ir teniendo pues familias en una situación diferente? Mm, creo que diría que más lugares de apoyo. O sea, si bien hay instituciones, pero no son, o sea, falta, de verdad falta porque, o sea, si hay una institución aquí gratuita, o sea, no abarca, ¿sí? Y si bien sabemos que acudir a una atención psicológica no es accesible para todos, ¿no? Ujú, Si bien habemos muchos psicólogos que ya estando en consulta decimos, no, sabes que si no puedes, pues tanto, ujú. hacemos estos ajustes, pero no hay tantos espacios a donde las personas puedan acudir. O por ejemplo, ahorita que hablábamos de violencias, o sea, no hay como que estos refugios a donde una persona pueda ir a estar en lo que su situación legal y económica se resuelve, ¿no? Entonces creo que más lugares y también la parte de concientizar, ¿no? Muchos dicen, hay otra plática, ¿no? Pero siempre que vas y das una plática, una charla preventiva, o sea, por lo menos una persona, dos, cinco personas aprenden algo nuevo que pues desconocían, ¿no? Pero sí diría que más espacios de atención, principalmente. Y sí, y ahorita que decías las charlas y cómo con que dos, tres, cuatro personas, creo que lo más difícil como ser humano, ¿no? Muchas veces tener la disponibilidad o la disposición de aprender nuevas cosas o incluso de Sí, desaprender cosas para llenarlas de nueva información. sí, o sea, sí, a veces las personas que acuden, ¿no? A una atención porque quieren un cambio, o sea, les cuesta, ¿no? O sea, tienen una dificultad de, sí, pero yo tengo esta idea, ¿no? Y ahí están en este proceso de tratar de hacer un cambio, pero les cuesta. Entonces, y ahorita con lo que mencionábamos anterior, se dice que no todo se requiere terapia, ¿no? O sea, si Ujú. bien es importante, pero también es el contexto en donde las personas viven. Entonces se dice que si haces una modificación, como el juego de ajedrez, o sea, si tú mueves una ficha, todo comienza a reestructurarse, todo comienza a cambiar, pues, ¿no? Entonces, a veces no solo es terapia, sino también cuestiones económicas, sociales, oportunidades, posibilidades, ¿no? Sí. Y en el 2018 decides emprender. Fue en el 2018 Sí. cuando decides, voy a poner un centro de atención psicológica y se llama Copana. Sí. ¿Qué te mueve? Y para empezar, ¿qué significa Copana? Descansar. Descansar. Descansar, en ese entonces decíamos casa copana, ¿no? Como Ajá. un lugar, un espacio para que las personas descansaran, pues emocionalmente hablando, ¿no? Sí, fue en ese entonces salí de Sedmar, me pasé a la universidad a trabajar y los mismos jóvenes es de, oye Reina, tú no atiendes, es que mi mamá le conté que vine contigo y también quisiera ir y yo, no, pues no atiendo, o sea, porque obviamente cuando recién egresas, pues es este temor, ¿no? De quién soy, a dónde voy. Yo siempre les digo a los jóvenes, ¿no? Ahí en la escuela es como que sales de la carrera y es como de, ¿dónde estuve estos 4 o 5 años? O sea, ¿qué hice? ¿Qué aprendí? ¿No? O sea, tienes este temor. Entonces yo en ese momento no me sentía tan preparada, ¿no? Pero me relacioné con personas que ya tenían un poco más de experiencia y decidimos, ¿no? Ellos tenían mucho conocimiento, yo tenía muchas ganas de aprender pues otras habilidades, ¿no? De organizar y de hacer cosas. Entonces decidimos abrir este espacio de hoy, pues, un lugar para atender todos, rentamos ahí un pequeño espacio y veamos cómo nos va. Entonces, ahí inicia Copana, ¿no? Y que pues ya son algunos años que Sí. tienes un equipo, forman
parte de Copana es un equipo de psicólogos, ¿no? Así es. En ese entonces eran 2 fundadores, Maribel Nares e Isaac Pereo. Por situaciones pues personales ya no están en este proyecto, y actualmente pues está pues mi socia, ¿no? Que es Jocelyn, y viendo la necesidad de otros psicólogos de también querer atender, pues nos dimos a la oportunidad de decir, bueno, pues aquí hay un espacio, o sea, ven, acércate y vemos cómo te sientes. Entonces, Copana también ha sido un espacio como de aprendizaje y adaptación para muchos psicólogos, que sabemos que después ellos van a brincar, a abrir un espacio propio, ¿no? Porque como dicen, ¿no? El sol sale para todos, ¿no? Entonces, sí, ha sido un brinco, un trampolín más bien para muchos psicólogos, ¿no? Sí, y a final de cuentas, pues digamos que cuando uno emprende algo, dices, a ver, voy a poner un negocio de artículos deportivos, pues bueno, sabes, de fútbol, pues sabes que solo se te van a acercar los que les gusta el fútbol. Pero en el tema de emprender en la salud mental, pues cada persona que está caminando por la calle prácticamente es un mundo. Es un usuario potencial. Ajá. Y que lo importante es ir creando esa conciencia de que las personas, todos en algún momento ocupamos ese apoyo, ¿no? Lo podemos ocupar. Y también, igual que en la medicina, hay un momento, pues ahí están los médicos generales, y después hay quienes deciden, ¿sabes qué? Pues voy a estudiar pediatría, voy a estudiar, y se van especializando. Entiendo que también dentro de la psicología hay esa parte, ¿no? Hay quienes en la misma práctica se orientan con los jóvenes, se orientan con los niños, se orientan en temas de adicciones, se orientan en terapia familiar, de pareja, de diferentes tipos. En este caso, ¿tú en qué te has enfocado más? Digo, pareciera que la experiencia que tú tienes en la preparatoria, en la universidad, pudieran orillarte a ese lado, pero no sé si necesariamente en la práctica ya en Copana atiendas muchos más jóvenes que a otros usuarios, a otras personas. Sí, definitivamente con los jóvenes. ¿Sí? Digo, al final sí, parejas, familias o adultos, pero los jóvenes sí es una constante. Y en cuestión de una especialidad como tal, ahora sí que el tema de depresión, por ejemplo, y ansiedad son de los que más me toca atender, y también el duelo, ¿no? Las pérdidas. Ok. De hecho, es una de mis inquietudes próximamente, ¿no? Ahorita actualmente estoy en un diplomado de tanatología, pero sí es mi inquietud especializarme, ¿no? en esa área. En esa área. Sí, porque al final, pues, así como pues hay vida, pues también hay muerte, ¿no? Entonces es algo que me llama mucho la atención. Y todos vamos a fallecer, y seguramente alguien va a quedar con un duelo por nuestra partida. No, y que no solamente hablamos de eso, sino también en las familias, ¿no? Un cambio en la estructura familiar, un empleo, un cambio de ciudad, o sea, diferentes pérdidas, ¿no? O sea, las pérdidas no solo son de personas que fallecen, o sea, pueden ser situaciones también. Así es. Y relaciones, y... Okay. De hecho, hay un libro que a mí me gusta mucho y siempre lo recomiendo, ¿no? Siempre que puedo. Se llama El Camino de las Lágrimas. O sea, aquí nos habla de los diferentes pues, duelos y cómo transitar en este tipo de procesos, ¿no? Oye, Reina, y pues bueno, sí es cierto, dijiste, voy a poner un centro de atención psicológica, se va a llamar Copana, es un espacio, me voy a asociar, yo soy bueno para organizar, pero a la vez de que pues es un emprendimiento, y un emprendimiento pues también está enfocado en generar ingresos para que puedas, digamos, subsistir de ello, ahora sí que haciendo lo que te gusta, pero pues es un reto. A final de cuentas es un reto que hay que mantener a flote, a la par de que llevas tus usuarios o tus sesiones con pacientes, bueno, yo sé que pacientes no es, con pacientes o con tus usuarios. ¿Qué ha significado esa parte? ¿Cómo lo has logrado equilibrar? Es un reto total. O sea, Copana es un proyecto que yo, bueno, mi compañera y yo no visualizamos así como de adultas mayores, ¿no? Seguir teniendo como este espacio. Pero sí es un reto porque no solamente es la atención a las personas, sino la parte administrativa, ¿no? La logística del lugar, y que los muebles y el mantenimiento, y que si recepción y cómo atraer a las personas, la atención que les das, el cuidar que los demás psicólogos pues también estén teniendo un buen cuidado con los usuarios, porque al final, pues aunque seamos 8 ahí en ese espacio, al final pues el nombre es el que está pues delante, ¿no? Entonces sí es un reto. Y pues es muy importante la perseverancia, ¿no?
La constancia. Ajá, así es, ¿no? Pero cuando algo te gusta, pues ahí está uno, ¿no? Y ahorita mencionabas que estás haciendo un diplomado en tanatología. Sí. Esa es la área que comentas te quieres enfocar. Ujú. ¿De dónde surge esa? Obviamente lo ves como una oportunidad, ¿no? También de que, pues evidentemente seguro hay mucha necesidad en esa parte. Sí, sí, esta necesidad se ha dado más por un trabajo que he estado, que tengo más bien, en donde está relacionado a duelos, ¿no? De una forma, es como el motivo de consulta prácticamente. Entonces de ahí nació esta curiosidad de decir, bueno, o sea, es una área de oportunidad no solamente buena, sino muy noble, ¿no? De mucho humanismo, de mucha empatía, de mucha compasión, de mucha dignidad, y también de abrir caminos hacia esperanza, ¿no? A las personas. Oye, Reina, sí, y en, ¿cómo pudiera alguien en una familia darse cuenta de que algún miembro, un hijo, un hermano, la esposa, el esposo, está en una situación tal vez de depresión, de ansiedad o incluso con de tendencias, no sé si sea el término correcto, Ujú, pero tendencias suicidas, ujú. y cómo lograr eh, tener el tacto para pues sugerirle, o porque muchas veces hay personas que tienen la resistencia, ¿no? De decir, sabes que ocupamos que tengas un apoyo. ¿Cómo sugieres que se pueda hacer ese acercamiento? ¿Cómo la familia Puede, ajá, puede? detectar primero y después ayudar a esta persona que está pasando por una situación, Okay. pero que lo acepte, ¿no? Porque a veces dice, a ver, súbete al carro, te voy a llevar a terapia. Pues, seguramente no va a funcionar. Ajá. Sino, ¿qué le recomendarías hacer el acercamiento y para que esa persona pueda tomar de buena manera el que necesita un apoyo en el área de salud mental? Ok, en primera, ¿cómo detectar? Yo creo que cuando convives constantemente con una persona, tenemos como que estas características o ¿cómo lo podemos llamar? Como estos hábitos, por ejemplo, y de repente cuando comienzas a ver un cambio significativo, qué extraño, normalmente se levantaba a tal hora, ahora se levanta más tarde, o no ha estado comiendo, o ha estado más callado, en Ujú. silencio, o me está respondiendo de una forma más fuerte o más grosero. Entonces, cuando comienzas a ver estas pequeñas señales, yo creo que es un buen momento de acercarte y preguntar si todo se encuentra bien, ¿no? Entonces, ¿cómo convencer a la persona o a tu familiar para que pueda acudir? En primera es que no se sienta que es un problema. A veces ocurre que, voy a decirlo así, ¿no? Ujú. Muchos papás es de, ¿sabes qué? Aquí te traigo a mi hijo, o sea, este es el problema, ¿no? Entonces de ahí decimos, espérate, o sea, si este joven, este adolescente se encuentra así es porque vive en una estructura y vive en un contexto que le está afectando o no está siendo sano. Entonces vienes y traes a la persona afectada cuando lo que hay que modificar es este espacio. O sea, entonces, para empezar es eso, es no ver a la persona como un problema, ¿no? Sí. Ok. Y mucho menos hacerlo sentir. Exacto, ajá, exacto. Entonces, creo que esta sería una de las principales formas de invitar a esta persona a decir, ¿sabes qué? Te voy a llevar, pero yo también voy a ir o yo también me voy a acercar para ver cómo yo también te puedo ayudar en este proceso en el que tú estás. Entonces así la persona dice, ok, entonces no del todo soy yo, o sea, todos necesitamos hacer unos Es el entorno. ajustes. Así Y te es. toca muchas veces, seguramente, ¿no? Que dice, a ver, los padres de familia, te voy a llevar al joven adolescente que veo que tiene algunas de estas conductas. Ujú. Y como dices, probablemente lleguen con la actitud de aquí está el problema. Te lo Sí, traigo para que lo así es. arregles, solucionalo. Ujú. Y me imagino que se llevan una sorpresa cuando le dice, pues sí, pero ustedes también es. Y muchas veces ahí se detiene el Entonces ya no, proceso. entonces Ajá. ya no me gustó. Ujú. Ajá, así es. Y ahí se detienen muchos procesos de, no, espérame, o sea, que no es él, pues, pero ¿de dónde? O sea, ¿de dónde tiene esto? O sea, ¿qué ha vivido? O a veces la poca credibilidad que se le da a los hijos, ¿no? Por ejemplo, en los casos de abuso, es bien interesante ver cómo a veces los papás llegan con los menores de, o sea, lo traigo para ver si es verdad. Oye, Ok. o sea, es tu hijo, o sea, es un menor, o sea, hay que darle esta credibilidad y este acompañamiento, ¿no? Entonces, sí, como dices, cuando ya se les dice, en este caso, pues a la mamá, al papá o a quienes están a cargo del menor, les dices que ellos se tienen que involucrar para poder tener un cambio pues más sano, ¿no? O más positivo, ahí es donde muchos se frenan, ¿no? De, no, pues que no era él, ¿no?
Entonces sí es bien importante entender que somos una estructura, o sea, que nuestra familia es una estructura y que si se mueve uno o haces un pequeño cambio de conducta o un pequeño cambio en tu forma de dirigirte o de escuchar o de ser, ¿no? En tu espacio, puedes generar un buen impacto, ¿no? En la persona que está siendo afectada, ¿no? ¿Y cómo hablarlo, ¿no? En términos generales, en una comunidad tan atípica, en ciertos aspectos, pudiéramos decir, como Puerto Peñasco, y cómo concientizar, ¿no? Cómo llevar esta comunicación, este mensaje y esta apertura a todos los niveles, no solo educativos, sino de nuestra sociedad, para que haya esa apertura. ¿Qué se pudiera hacer, no? Pareciera que quisiéramos que todos le diéramos la importancia que tiene la salud mental, o por lo menos así lo veo yo, Uh-huh. como lo tiene la salud física, pues, y que la salud física no es para atenderse solo cuando ya tienes un dolor, sino pues lo mejor es prevenirlo. Sí, sí. Me imagino que la salud mental también puede ser atendida de esa manera. Sí, de hecho hay muchos grupos o, por ejemplo, como tal psicólogos o profesionistas del área que se dedican a estas pláticas, ¿no? Pláticas, charlas, conferencias, talleres. Hay escuelas que tienen escuela para padres. Uh-huh. Ajá, entonces es esto, es hacer conciencia, ¿no? Para empezar, ¿no? Y no solamente quedarte con la información, sino irla compartiendo para que otros puedan entender esta importancia, ¿no? Okay. Oye, y en ocasiones me ha tocado escuchar podcasts o de otros Uh-huh. que hablan mucho de que ya es más común que tienen terapeutas. ¿Es lo mismo que un psicólogo? Ok, el psicólogo es la licenciatura, ¿no? Ajá. O sea, es licenciado en psicología. Y el psicoterapeuta es quien ya tiene un estudio, en este caso una maestría, por ejemplo, en relación a la terapia, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo estudié licenciatura en psicología, actualmente pues acabo de terminar la maestría, entonces ya puedo decir, soy psicoterapeuta, ¿no? La idea sería que todos fuéramos psicoterapeutas, pero la verdad pues no siempre se tiene esta oportunidad de responsabilidad, no, más bien de tener esta responsabilidad de estudiar una maestría, ¿no? Este acceso, porque pues obviamente es un recurso. Y especializarte en terapia. Así digamos. es, ¿no? Uh-huh. Así es. Okay, ya me queda, Esa es la diferencia. Ya me queda claro, porque sí, muchas veces ahorita hablábamos de que en la salud física también puede haber, la mejor forma de tratarla es la prevención, en la salud mental también. No necesariamente tienes que sentir ansiedad, depresión, tristeza, cambios de humor para acercarte a un profesional de la salud mental. Sí, a veces nada más por inquietudes, o a veces dicen, solo quiero... Hay personas que dicen, solo vengo a ser escuchado, ¿no? Y es bien interesante cuando están el usuario y comienzan a hablar, comienzan a platicar, y conforme van hablando, dicen, te va respondiendo. Solo, o sea, y puedes a veces pasar la sesión completa y pues no dijiste a veces nada, pero la persona al hablar, al sentir que estaba en un espacio donde puede ser escuchada, se escucha también a sí mismo, ¿no? Entonces, y aquí vemos la importancia que decía hace rato acerca de las palabras, ¿no? Entonces, darles un espacio a esas palabras, a esas voces, pues ya puede generar un cambio. Y sobre todo que, pues mira, un hijo, me imagino, vas con los padres y puedes esperar, si no están preparados, que los padres no estamos preparados muchas veces para escuchar, o con la paciencia, o incluso con el tiempo, puedes esperar un regaño. Entonces va generando o la esposa con el esposo, o viceversa. Entonces, creo que el asistir, porque lo he escuchado mucho recientemente, a terapias o con un terapeuta, te ayuda precisamente a desahogar antes de que se pueda convertir en un problema. Uh-huh. Así es. Sí, esa es una forma preventiva. Hay quienes van y les dicen, es que no es necesario que estés viniendo, o vente en 1 mes, 2 meses, solamente para saber qué pasó con estas situaciones, o darte pues más posibilidades, y ya no es necesario que regresen. Entonces, esa también es la parte preventiva, pues, ¿no? Y de ahora, no esperarte, ¿no? De no esperarte que algo suceda. Pero que también pasa, bueno, algo que yo observo, por ejemplo, cuando he estado en la parte educativa y que se les brinda este espacio, hay jóvenes que dicen, es que yo no puse cita antes porque no creí que fuera tan importante, o no puse cita antes porque creo que otros tienen más problemas que yo, o porque lo mío no es tan importante. Entonces, ya desde ahí ya detectas que hay algo que pues les está afectando, ¿no? Porque no le dan ese valor a quien... A sí mismos. A sí mismos, ¿no? Pero ya después en sus historias pues escuchas, ¿no? Que dicen, es que mi papá, no, cállate, o no, pues no es para tanto, o no estés llorando, o
Entonces ya desde ahí ya vienen reprimiendo estas emociones, más aislados y la menor pues posibilidad de pedir ayuda, ¿no? Ok. Y pues estamos hablando de salud mental, de terapia, de que vas terminando una maestría, te estás preparando con otro diplomado. ¿Y tú cómo cuidas tu salud mental? Porque te toca estar expuesta con personas con crisis, con depresión, con ansiedad, con muchas situaciones complejas, con violencia, con jóvenes. ¿Cómo cuidas tú esa parte tú? Desde que estudias la carrera, una de los requisitos, así como las prácticas y el servicio, en este caso también era acudir a terapia. Uh-huh. Entonces, de base en la carrera acudes, ¿no? Tal cantidad de horas, ¿no? Entonces, y ya con el tiempo, por ejemplo, ya actualmente, pues, tengo pues un psicólogo, ¿no? No es como que voy todo el año, es como en ciertas ocasiones pido sesiones, estoy acudiendo, y muchos dicen, es que lo pides para hablar de los problemas de los demás. No, o sea, porque también, pues, el ser psicólogo es la parte profesional, pero pues somos seres humanos, ¿no? Entonces tienes tu propia vida, tu propio así problemas. es, traemos situaciones o estamos viviendo ciertas cosas que ocupamos pues también hablarlas. Y es bien padre, yo me emociono cuando digo, tengo mi cita, porque es bien diferente posicionarte desde ser esa persona que va a ser escuchada, ¿no? Y se me viene a la mente, ¿no? Cuando hay personas que el usuario llega ¿y usted cómo está? Y te impacta que alguien te pregunte a ti cómo estás, porque estamos acostumbrados a ser nosotros quienes escuchamos a las personas, ¿no? Entonces, acudir a terapia como profesionista es una base muy importante. No es como que tengamos que estar cada semana o cada 15 días, pero sí tener a alguien de cabecera o pues tener ubicadas a las personas a donde tú puedes acudir, ¿no? Oye, ¿y no te toca estar desde una postura así donde dices, si yo fuera el que está al otro lado y dijera esto ante esto que yo estoy contando? O sea, como una postura, o te dejas fluir y... ¿Con el psicólogo? Ajá, con el psicólogo. Cuando tú vas a terapia, ¿lo dejas? No, aprovecho, sí, o sea... Porque muchas veces es difícil salirte de tu papel y no ponerte del otro lado y decir, a ver, ¿por qué? Si yo estuviera escuchando esto, yo dijera, lo apoyara de esta manera y él lo está haciendo de otra manera. No, de otra forma, bueno, ¿no? En lo personal no, o sea, yo disfruto mucho cuando tengo mis sesiones, o sea, yo disfruto demasiado. Y porque también a su vez pues sigues aprendiendo, ¿no? En este caso del terapeuta, ¿no? Entonces, y por ejemplo también actualmente en la maestría parte de los requisitos también es la terapia, ¿no? Entonces es una constante, ¿no? Así por tiempos. Y creo que es una manera de cuidarme, y también las personas con las que me rodeo, el seguir aprendiendo, el darme mis espacios. Sí. ¿Cómo te desconectas tú? A lo mejor no solo me refiero al hecho de acudir con un psicólogo, sino cuál es alguna rutina que tú tienes al final del día donde dices, de esta manera me voy a resetear, a desconectar, a quitar la carga que te pudiera generar estar tratando situaciones de diferentes personas durante el día. ¿Tienes algo así? No tan específico al final del día, pero sí, por ejemplo, cuando me traslado a los trabajos, la música. Creo que la música, diferentes géneros, no tengo algo tan específico, pero la música en un volumen muy alto me gusta mucho, me desconecta y luego ya le bajo. O sea, y si ya. te vamos a pasar en el carro con un volumen muy alto, es que se va reseteando completamente. Yo me voy reseteando, sí, yo voy feliz y voy cantando, y creo que siempre es una manera en donde yo disfruto esos pequeños 5 minutos, 15 minutos, siempre lo hago. Igual cuando me toca hacer el aseo en mi casa, o sea, también mediante la música, ¿no? Diferentes géneros, pero mediante la música. Mediante la música. Sí, así es. Y pues también la parte social, familiar, ¿no? Tener estos pequeños espacios, ¿no? En otro tema, también vimos que en la información que nos compartiste, que te ha tocado estar trabajando o incluso implementar, me imagino, la nueva, entre comillas, reforma laboral que hay en la norma 035, que es en el tema de los riesgos psicosociales en el trabajo. ¿Qué nos puedes platicar de eso y por qué consideras que ahora sí dentro de las empresas está, o el gobierno tomó en cuenta la importancia que es todo lo que deriva de un buen ambiente laboral y cómo es necesario que los colaboradores de una empresa pues también lo cuiden, digamos, dentro de lo profesional? Ok. Ese diplomado lo tomé porque estaba por salir apenas iba a implementar. Uh-huh. Que sinceramente considero que
que de un tiempo por acá ya no fue tan implementada por cuestiones de pandemia. Creo que era ahí cuando iba a lanzarse, se interrumpió. Sin embargo, he visto que varias empresas sí tienen este cuidado o la implementan, ¿no? Como teniendo como un psicólogo de cabecera donde ellos pueden canalizar. Me ha tocado empresas que les contratan plataformas para que puedan tener sesiones en línea o lugares, trabajos donde mandan capacitan o dan talleres en relación a la salud mental. Entonces creo que se ha dado más por esta parte de ver cómo los empleados o colaboradores a veces no asisten, llegan tarde, no están concentrados, no dan, ¿no? Como dicen por ahí, el gancho con algo que normalmente se hacían. Entonces dices, bueno, pues ¿qué está pasando? Entonces creo que conforme pasa el tiempo, más empresas o más instituciones se dan cuenta de la importancia de que estás trabajando con seres humanos, ¿no? Uh-huh. Entonces, que requieren esta ayuda, tanto preventiva como, pues sí, preventiva, ¿no? De ayudarlos, ¿no? Y sí, así van a tener un mejor desempeño, ¿no? Sí, como dices, somos seres humanos, no somos o no son robots, sí. Evidentemente. Hay problemas en sus casas, no te van a rendir igual todos los días al 100%, y pues hay que tener esa empatía, ¿no? Para poder entender las circunstancias de cada una de las personas con las que conformas tu equipo. Ajá, de trabajo, ¿no? Y al final de cuentas, en la medida de que ellos, yo así lo veo, ¿no? Como persona que me toca tener equipos de trabajo, en la medida en que ellos sientan que están siendo valorados en esa parte, entendidos, con empatía, pues generas más lealtad. Y cuando salen muchos de ellos, ¿no? Porque pues tampoco podemos generalizar y que sea el 100%, salen de situaciones de ese tipo, pues te dan ahora sí que ese 110% de lo que ocupan. Sí, así es, ¿no? Y porque se sienten también, ¿cómo se llama? El sentido de pertenencia, ¿no? O sea, que están siendo tomados en cuenta como seres humanos, ¿no? Sí. Ahorita hablábamos de lo difícil que ha sido para ciertas generaciones el que se acerquen a buscar apoyo en el tema psicológico. Uh-huh. Y todo seguramente surge de ciertos mitos, tabús, ideas erróneas que se tienen en torno al apoyo psicológico o a la salud mental. Y te pueden nombrar el primero. Anteriormente el primero es que yo no voy al psicólogo porque no estoy loco. Uh-huh. ¿Cuáles son esos mitos que tú consideras que se deben de derribar o que se deben de aclarar para que exista más apertura a todas las generaciones de personas? Desde nuestros papás que ahorita pudieran andar en los 70s hasta los jóvenes o niños, ¿no? De 8 o 9 años o incluso antes, para que se acerquen con confianza, ¿no? A atender esta área tan importante. Sí, todavía hay muchos mitos, ¿no? Ese, ¿no? El de no ir al psicólogo, ni que estuviera loco, ¿no? Y todavía se utiliza bastante. También el decir, pues para eso tengo una amiga, o para eso voy con el que me corta el cabello, uno, ¿no? O el de las uñas, ¿no? Entonces dicen, no, o sea, no ocupas, o sea, aquí es terapia gratis, ¿no? Dicen a veces, ¿no? Y si bien claro que sirve que escuches a la persona que va al servicio no sé, de las uñas o del corte de cabello, pues claro que les ayuda o es de aporte para sus vidas el ser escuchado, pero pues hay otros recursos pues que no se brindan en esos espacios, ¿no? Entonces, sí, ese es otro de los mitos, ¿no? El decir, es que ir o solamente con platicar con alguien, ya, ¿no? Entonces, pero ahí es donde decíamos anteriormente, donde ya te hablan en base a sus experiencias. Entonces, parte de ser psicólogo o psicoterapeuta es mantener esto neutral, ¿no? Donde no involucras el quien tú eres o tus propias vivencias, sino la necesidad de la persona, ¿no? Pero sí hay varios mitos, ¿no? Varios, ¿no? Sí, ¿qué otro te acuerdas así que te ha tocado que en una sesión, ¿no? Que dices, canijo, sí no me lo esperaba, ¿no? Pues no se me viene uno así específico a la mente, la verdad, no. Porque el que es para locos es como el más común, ¿no? ¿Se sigue dando mucho? Sí, bastante. Sí, bastante. Y actualmente entre los adultos, ya los jóvenes ya no, ellos ya lo ven más normalizado, ¿no? Pero entre los adultos todavía. ¿Sabes que desde este lado qué puedo decir? Que hay cierta idea que he escuchado desde los que no somos psicólogos, que dice, es que si estudiaste psicología es porque estabas tú más loco, o sea, tú mismo ocupabas ayudarte, ¿no?
Y no necesariamente, creo que como en todas las, no en todas las profesiones, pues hay mucho de vocación, sobre todo en esta donde te tienes que ir a aprender a trabajar con la mente y los sentimientos de las personas, ¿no? Sí, cuando estás en la carrera te preguntan, ¿no? ¿Por qué estudiaste psicología? Y es como de, para ayudar a otros. Es como que la respuesta esperada, ¿no? Ajá, y la que la la mayoría del librito, damos, ¿no? la del Sí. librito. Ajá. Y los maestros pues nomás se reían de nosotros de, sí, está bien, ¿no? Porque obviamente saben que también como seres humanos pues tenemos nuestras propias necesidades y a veces, en mi caso como tal, o sea, yo estudié esta carrera porque yo en su momento cuando acudía con este grupo, o sea, yo tenía una necesidad de una situación familiar y el haber sido escuchada, el haber sido acompañada por otros, pues me ayudó mucho. Entonces dije, bueno, pues o sea, siempre es una necesidad constante y ya fue cuando me animo, ¿no?, a estudiar esta carrera. ¿Y qué le dirías a un joven que tiene el interés de estudiar psicología? Que lo estudie, o sea, muchos dicen, no, otro no, es que si estudias psicología te vas a morir de hambre, ¿no? Si bien no nos hacemos millonarios, pero cuando, o sea, la terapia o el acompañamiento psicológico es algo muy noble. Considero que es algo muy noble y muy humano. Entonces yo siempre les digo, o sea, estúdialo, pero sobre todo no dejes de prepararte. O sea, si bien te dan las bases, pero la experiencia la vas generando, ¿no?, con el tiempo y, o sea, sé constante en tu preparación. Yo siempre, como me ha tocado trabajar en una universidad por muchos años, yo siempre les digo, cuando tú salgas de la carrera vas a creer que no sabes nada. Entonces, que ese miedo no te detenga y te haga seguir diciendo, un taller, un curso, una capacitación, un diplomado, una maestría. Es prepararnos constantemente, no decir, tengo este conocimiento y es todo. O sea, lo tengo todo, ¿no? O sea, nos estamos transformando constantemente en todos los sentidos, ¿no? Entonces, definitivamente que lo estudien, ¿no? Y me surge una pregunta. Ahorita mencionabas que pues tú también buscas tu terapia, te toca lidiar de muchas situaciones, tu forma de relajarte es escuchar música de todos los géneros, pero ¿cómo evitas deshumanizarte? Porque pareciera que es la parte fundamental para un psicólogo, ¿no? No es, ahí viene otro usuario, a las 4 llega, se sienta y no permitir que ya pues tantas situaciones y escuchar a tantas personas y etcétera te evite que te conectes con la situación de ese nuevo que va llegando, ¿no? Yo creo que también pareciera uno de los retos principales para ustedes como psicólogos. Tal vez un psicólogo que se deshumaniza, que deja de encontrar esa empatía para poder tener la palabra adecuada o aplicarla, o que no sea nomás, mira, trae este problema, pues este es el caminito para el que tiene depresión. Como de librito, ¿no? O sea, ¿cómo evitar deshumanizarte? Una vez me tocaba platicar con un doctor y decía, pues es que, no me acuerdo las cifras, ¿no? Pero una persona que tiene cáncer de este tipo seguramente va a fallecer. Entonces ya lo ven como muy normal, pues. Okay. Para ustedes también pudiera generarse una cierta deshumanización, desconexión de lo que a final de cuentas los llevó a estudiar psicología, ¿no? Que es ayudar. Ok. Creo que sería mantener la esperanza, ¿no? La esperanza de que todos pueden tener nuevas historias, nuevos relatos, nuevas vivencias, ¿no? Entonces creo que la esperanza es una palabra que a mí me gusta mucho utilizar. Y creo que sería eso, mantener la esperanza de que todos pueden tener más oportunidades y pueden tener ahora sí que un nuevo comienzo, ¿no? O muchos nuevos comienzos, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué le dirías a alguien que siente miedo o prejuicio de ir a una primera sesión? ¿Qué le diría a alguien? Sí, que tiene miedo. O sea, dice, pues siento que ocupo ayuda, pero me da miedo ir y llamar y hacer una cita, acercarme, o cuando logra dar ese paso, todavía llegar y sentarse enfrente a un extraño. Sí. Porque es un extraño donde te tienes que, pues ahora sí que abrir y contar y decir. O sea, ¿qué le pudieras decir para transmitirles esa tranquilidad, ¿no? Y confianza? Pues que somos también seres humanos, que si bien no nos conocemos, pues la idea es generar un espacio seguro y que se dé, yo siempre les digo, date la oportunidad, o sea, una sesión, con quien tú quieras, o sea, pero date la oportunidad de una sesión y
y cuando al hablar tú puedas detectar, ¿no? que tienes ciertas necesidades, o sea, muchas veces decides regresar, ¿no? Pero sí, con todo y miedo ir a hacer la sesión. Hay quienes llegan y están temblando o sea, se les nota que están muy nerviosos. Y yo siempre les digo, estás un poco nervioso, o sea, es normal, porque no me conoces, pero mira, ya, se les explica, ¿no? Ujú. Pero sí, con todo y miedo, pues, así como muchas de las cosas que hacemos, ¿no? Con todo, ay, ejemplo, ¿cómo voy a ir a ese restaurante? Nunca lo he comido y qué tal si no me gusta. Pero al final dices, bueno, vamos. Lo peor que puede pasar es que no regreses, ¿no? Entonces yo siempre digo, ve, o sea, es como cuando dicen, o sea, el no ya lo tienes, entonces inténtalo, pues, ¿no? Entonces, con todo y ese miedo, ¿no? Y un tema que es muy importante, ¿no? En todas las carreras, para todos los profesionistas, para todos los como personas, pues hay una palabra que considera que es fundamental, la ética, ¿no? Para un psicólogo, ¿qué tan importante es la ética? Y creo que es parte de transmitir esa confianza. Sí, sobre todo la confidencialidad. Sí, creo que como profesionistas en esta área, nuestro mayor reto es el cuidado de los datos, ¿no? No solamente de los datos personales, sino de las historias, ¿no? Porque hay quienes dicen, es que qué tal si voy, y luego anda hablando, ¿no? De lo que yo le dije. Entonces creo que la parte de la confidencialidad es uno de nuestros mayores, es así como que la base de nosotros, ¿no? El cuidar la información del otro, ¿no? Y creo que eso hace que muchos sí se acerquen, ¿no? Porque si bien le cuentas a la tía y a la comadre, pero luego se enojan contigo y ahí andan contando tus historias, ¿no? Entonces parte de nuestra ética es eso, es resguardar tanto tus datos personales como las historias que vienes y traes a estos espacios. Incluso va de por medio hasta responsabilidades legales, ¿no? Sí, claro, o sea, te pueden retirar la cédula, ¿no? Claro, sí, definitivamente. Sí, es algo muy delicado. Sí. ¿Qué sueñas para Copana y para tu desarrollo profesional en el futuro? ¿Qué sueño para Copana? Ay, es que Copana es como mi casa, ¿no? O sea, eso es un proyecto que amo mucho. Y no sé, sueño que con el tiempo, cuando ya sea adulta, sí seguir atendiendo, pero de pronto pues ya que sean otros quienes estén ahí apoyando pues a la comunidad, en este caso acompañando a la comunidad. Y tengo sueños así o metas, ¿no? Desde un consultorio más o un espacio más amplio para brindar talleres o grupos, no sé, de duelo, de acompañamiento. Y creo que es un proyecto con muy buenas intenciones para la comunidad. Poco a poco pues nos hemos ido, ¿cómo puedo decir? Nos hemos ido como adaptando también a las necesidades o viendo las necesidades que se tienen y pues brindando este apoyo. Entonces lo que espero es que siga, pero que también como integrantes de este proyecto pues nos sigamos preparando, ¿no? Para poder acompañar a más personas y que las personas pues tengan esa confianza de acercarse, ¿no? A usted. A nosotros, ¿no? O si bien a nosotros pues a A cualquier quien- a otro cualquier- espacio, pero que acudan, ¿no? Sí, y Ay. una de las últimas que ya se hizo tradición para nosotros aquí en el podcast, con las que vamos cerrando, si pudieras regresar a cuando tenías 15 años e interactuabas con esos jóvenes que se acercaban a ti, ¿qué te dirías a ti misma de lo que iba a ser tu futuro en la psicología? ¿Qué me diría? ¿Qué le dirías a la Reina de 15 años que tenía esa empatía de muchos jóvenes que se acercaban a platicar contigo? Y que eso de cierta manera derivó en que estudiaras la profesión que actualmente tienes. ¿Qué le diría desde mi yo actual Sí. Ay, pues le agradecería. Creo que agradecimiento por haber tenido como ese tacto, ese cuidado, el haberme rodeado de personas que también tenían intenciones de ayudar, de sentirte apapachada emocionalmente. Creo que muy agradecida, ¿no? De tomar decisiones a veces dudosas, pero... Y también le diría esta parte de que a pesar de que en ese entonces yo pasaba por situaciones personales, y como dicen, ¿no? Al final tienes como esta posibilidad de relatar tu historia de diferentes formas, ¿no? Entonces, esa historia de ese momento me llevó a convivir en un espacio donde eso llevó a que
naciera mi amor por esta profesión y es algo que pues actualmente pues amo hacer, ¿no? Entonces hay una frase que en Copán utilizamos mucho, ¿no? Que dice que como que no hay mayor amor que el deseo de ayudar a otro, ¿no? Para que sea lo que es, ¿no? Así debe ser. Reina, algo más que quieras comentar, algo que nos quieras compartir para terminar en este muy buena charla que hemos tenido. Hay una frase que me gusta mucho y siempre la comparto, ¿no? Que dice... Se me fue la frase. Sí. Inspírate. Dice que esta frase dice que todos tenemos, que en algún momento de nuestra vida, ¿no? Todos tenemos una fuerza interna, ¿sí? O una insospechada fuerza que sumerge cuando la vida nos pone a prueba, ¿no? Entonces, que a pesar de que a veces consideras que no vas a poder más, o que ya estás muy cansado, o que injusta es la vida, o que a veces hasta que no tiene sentido, ¿no? Entonces es entender que hay esperanza, ¿no? Es acompañarte a que tú puedas sentir este acompañamiento con todas estas posibilidades, ¿no? Con mayor esperanza, ¿no? Reina, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, por todas estas experiencias y por compartir la visión que tienes acerca de la salud mental y que has impactado a muchos jóvenes en Puerto Peñasco, a muchas mujeres y que estoy seguro que seguirá siendo así. Esperemos que pues podamos generar un espacio de reflexión para que todas esas personas que sientan que tienen una situación o una necesidad se animen y que tomen con seriedad lo que es la salud mental. Es tan importante como la salud física, como cuidar de nuestro cuerpo. La mente es, incluso yo me atrevería a decir que mucho más importante. Y pues bueno, muchas gracias a los que nos acompañaron en este episodio de Visionarios Podcast. Si les gustó, les pedimos que nos ayuden a compartir, a comentar y a recomendar este espacio que lo hacemos con mucho cariño, tratando de agregar valor a cada una de las personas que nos acompañan en nuestra comunidad y que nos siguen a través de este podcast. Muchas gracias.